Estàs bé o què? Deixeu-me començar donant les gràcies en nom del Consell Econòmic i Social. Avui vinc amb dos barrets. Soc vicepresidenta del Consell Econòmic i Social i comissionada d'Ocupació de l'Ajuntament i em veureu canviar de barret, per això ja aviso. Però en tot cas la part més institucional sí que deixeu-me que la faci en nom del president, del Cesc Castellana. Fa molt de goig aquesta sala, no només perquè està molt plena, sinó perquè crec que no falta ningú. Passéssim llista de la gent que ha tingut i que continua tenint paper amb el món del treball a la ciutat, crec que esteu gairebé tots. Per tant, això és una responsabilitat, però fa molt de goig. Quan vam pensar aquesta jornada, quan en Cesc Castellana va començar a dissenyar que ens volia seure en una taula i que a veure com parlàvem de la llei d'empleo, no podíem calcular que avui seria el dia que s'aprovava. Si algú pensava que això estava coordinat, no ho estava. Pensàvem que passaria pel Senat y que se aprobaría en el Senado sin mucha enmienda, y oh sorpresa, no ha sido así. Y eso ha llevado a que hoy podamos celebrar juntos que tenemos, después de una ley que ha durado 20 años, tenemos una nueva ley de empleo. A mí me toca coordinar esta mesa. Tendrán 15 minutos cada uno de los ponentes, porque creo que es importante abrir también un poco de debate, teniendo en cuenta el nivel de intelecto que tenemos en la sala. Creo que es muy interesante poder tener un espacio en el que debatir y en el que poder poner en común ideas. La idea es acabar sobre las 6. Así que cada uno después que gestione el tiempo de las preguntas también para que el máximo de gente pueda hablar. Yo quería empezar, ahora sí ya como ayuntamiento, ya no como Consell Econòmic y Social, haciendo algún apunte sobre qué va a significar esta nueva ley para las entidades locales. Y significa cierta tranquilidad. En nuestro caso, la confirmación de que estábamos haciendo las cosas bien y de que la cabezonería que hemos demostrado los últimos años intentando trabajar las políticas de empleo de una manera diferente, apostando porque las personas fueran el centro de esas políticas y reivindicando esa importancia de la cooperación entre las diferentes administraciones, eso ha quedado muy recogido en la ley. Y creo que es importante decirlo porque tiene que ver con el modelo de empleo. El hecho de poner a las personas en el centro no es baladí y además no es una mera declaración de intenciones, viene acompañado, como después podrán explicar y como habéis ido siguiendo todos, de compromisos y de derechos garantizados, aunque no con ese nombre, pero sí de una serie de cartera de servicios garantizados para las personas y para las empresas. Otra cosa que en el caso de Barcelona Activa nos confirma que íbamos haciéndolo bien, lo de ir trabajando los dos lados del empleo a la vez. Y además tiene que ver, como os decía, con temas de gobernanza en el sistema. Es cierto, y como estamos entre amigos puedo decirlo, que a los ayuntamientos nos hubiera gustado que el reconocimiento del papel que tenemos en el diseño de las políticas de empleo estuviera puesto de otra manera. Porque es verdad que seguimos siendo ejecutores de políticas y de líneas que se pactan en lugares en los que no estamos. Bueno, también es verdad, la otra parte buena es que se establecen mecanismos de financiación que pueden dar cierta estabilidad en el tiempo y que eso nos puede permitir también trabajar con cierta calma y, como os decía, desde la gobernanza, la posibilidad de recoger explícitamente en la ley de empleo la posibilidad de la cooperación entre administraciones. Y eso, que como ciudadanos creo que todos entendemos que debería ser no una posibilidad, sino una obligación, que las diferentes administraciones que tienen competencias o que coinciden y concurren en un lugar o en una materia se coordinen entre ellas, todos sabemos que no siempre ha pasado y que eso al final, esa falta de coordinación, lo que muchas veces comporta es una deficiencia en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Por tanto, creo que podemos también poner en valor algunas experiencias que también teníamos aquí, como los convenios que desde el Ayuntamiento hemos hecho con el Servei d'Ocupació de Catalunya, que nos están ayudando en cierta manera y al Servei también a que se despliegue el modelo territorial, pero que nos han permitido además tener espacios de concertación en el territorio. Creo que os hemos dejado por ahí, para aquellos que no lo conozcáis, algún documento sobre el acuerdo de empleo de calidad en la ciudad de Barcelona, que es lo que quería ser, o sea, un espacio en el que no solamente el ayuntamiento comparte su estrategia con el resto de operadores de la ciudad, sino una manera de abordar las políticas de empleo de toda la gente que tiene competencias o incumbencias en materia de empleo en la ciudad, para poner en común cuáles son los principios estratégicos, cuáles son los retos compartidos, qué está haciendo cada uno, que parece también algo como muy evidente y nos faltaban espacios de explicarnos qué es lo que estamos haciendo. Y además cómo abordamos también de manera
compartida esos retos. Creemos que en nuestra modesta medida estamos o podemos ser también piloto de muchas de las cosas que apunta esta ley de empleo, y por eso me he permitido explicarla hoy, aunque no sea el objeto de la conferencia, porque creo que al final puede servir como concreción en el territorio y en la dimensión más cercana a la ciudadanía de qué puertas nos está abriendo también esta nueva normativa. Sin más, le doy la palabra a Eduardo, que como los que seguís el blog sabéis, ha ido haciendo un seguimiento casi minuto a minuto del desarrollo de la ley y seguro que nos hace una explicación, como siempre, brillante. Doncs, bona tarda a tothom, muy buenas tardes. Permeti'm, en primer lloc, agraeixi al Consell Econòmic i Social de Barcelona i en la persona del seu president, el senyor Francesc Castellana i Aragall, la invitació a participar en aquest acte juntament amb dues persones que tenen molt més a dir que jo, òbviament, que són les persones responsables del Servei d'Ocupació de l'Estat, el senyor Gerardo Gutiérrez Ardoy, i la subdirectora del Servei d'Ocupació de Catalunya, Susana López. El apellido me falla, disculpa, Susana. No te preocupes. Bien, esta mañana, como decía la comisionada para el empleo del Ayuntamiento, Raquel Gil, se ha aprobado de manera definitiva el proyecto de ley de empleo. Por lo tanto, quizá dentro de poco tiempo dejemos de hablar del Servicio Público de Empleo Estatal y hablemos de la Agencia de Empleo, en el bien entendido que tendrá que crearse por Real Decreto. Y por tanto habrá que estar obviamente a lo que se diga por el Gobierno en este punto, por las autoridades correspondientes. Es una norma que inició su andadura en el debate parlamentario, el trámite parlamentario el 1 de julio, que tenía una precuela que era el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el componente 23, apartado 35, que tenía otra precuela menos conocida como un informe muy extenso de un querido equipo, queridos compañeros y compañeras, un equipo de la Universidad de Vigo, en el que se hacía había una redacción mucho más amplia que luego, lógicamente, quedó bastante más reducida en el proyecto, y deseo constatar que el texto final, al menos así me lo parece, recoge bastantes, no todas obviamente, pero recoge bastantes de las aportaciones de distintos, subrayo, de distintos grupos parlamentarios, muy especialmente de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Nacionalista Vasco. Y por tanto creo que se ha enriquecido desde el punto de vista de la asunción competencial, de la distribución competencial en la materia, que por otra parte, cuando se nos pregunta si supone una ampliación de las competencias de las autonomías, yo suelo recordar que eso ya está en la Constitución, en el artículo 149, 1.7, que existen leyes de empleo en todas las comunidades, no sé si en todas, Gerardo, pero en casi todas las comunidades autónomas, casi todas, y que la ejecución de esa política, lógicamente, se lleva a cabo tanto por las autoridades autonómicas como en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Relaciones Laborales. La norma, para mí, lo digo con toda claridad, es un avance importante en el desarrollo de un nuevo marco de política de empleo, adecuado justamente a esta realidad territorial de la que hablábamos. Pone el perfil en algunos de sus contenidos, que son los que yo creo que probablemente deban resaltarse más en la elaboración del perfil de la persona usuaria de los servicios de empleo, de su itinerario personalizado, y con una cartera de servicios que, de ajustarse a los términos de la norma y su efectivo desarrollo por vía reglamentaria, está anunciado en el plan normativo del año 2003 del Gobierno, podría y debería ayudar a los demandantes de empleo, a las personas demandantes de empleo o a las personas que desean encontrar un mejor empleo, a facilitar el logro de ese objetivo. A mí me parece, y hago solo unos breves apuntes, lógicamente, tanto en atención del tiempo como porque después las autoridades responsables de la política de empleo en el ámbito estatal y autonómico se referirán con más detalle a aquellos ámbitos que son de su competencia.
Me parece que hay un aspecto, de los muchos que podríamos destacar, un aspecto especialmente importante, ya lo era antes, pero ahora todavía más, que es el encaje de la política de empleo con la política europea en este ámbito. Primera constatación, es decir, tenemos que seguir, creo fielmente, las orientaciones y recomendaciones de la Unión Europea, entre otras razones porque van estrechamente vinculadas a los criterios que se han establecido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y por tanto hay que avanzar en ese terreno. Yo creo que la nueva ley, corrijo, como jurista, hasta que se publique en el BOE no hay nueva ley, que uno está acostumbrado en la vida jurídica a muchas y plurales circunstancias, ¿eh? Pero asumiendo que esa nueva ley la veremos pronto en el Boletín Oficial del Estado, creo que incluye algunos conceptos, una terminología de conceptos básicos, de aclaración de esos conceptos que anteriormente no estaban recogidos como tales, que define con precisión y claridad también, con preferencia por la contratación indefinida. Y aquí hay que decir que la política de empleo, no se enfade nadie por lo que diré, serviría de poco si no hay una política laboral que vaya de la mano. Que vaya de la mano. Y esa política laboral que va de la mano es la reforma laboral operada por el Real Decreto 32 de 28 de diciembre de 2021 en materia de contratación indefinida. Aunque quienes negociaron, ahora que no me oyen, aunque quienes negociaron y llegaron a la tarde, última hora de la tarde, madrugada del día 23 de diciembre de 2022, quizás se olvidaron de algunas cuestiones relativas al sector público y que tuvieron que ser rellenadas, trabajadas en los días de fiesta, en esos días festivos de diciembre, hasta llegar a la aprobación definitiva el Real Decreto Ley de 28 de diciembre. Pero de eso seguro que don Gerardo Gutiérrez sabe mucho más que yo, porque lo hemos hablado en más de una ocasión. Yo creo que es importante también que garantiza los principios rectores de igualdad y no discriminación en el acceso a los servicios de empleo. Creo que, obviamente, eso no creo que nadie pueda discutirlo, efectivamente, pero que quede una constatación expresa tal como está en la ley también me parece muy importante. Otro aspecto fundamental, lo ha dicho Raquel Gil, pero conviene resaltarlo, porque la ley lo dice con mucha mayor claridad que en anteriores ocasiones. La importancia de la dimensión no autonómica, que evidentemente ya la teníamos, y hay que recalcarla, sino la dimensión local de la política de empleo. La dimensión local de la política de empleo. Hay un expreso reconocimiento de la singularidad de la dimensión local de la política de empleo. Es decir, la base jurídica está sentada para los acuerdos, pactos correspondientes entre las distintas administraciones competentes para llevar a cabo esas políticas. Hay un amplio elenco, más que número, de funciones del nuevo sistema, del Sistema Nacional de Empleo. A mí me ha llamado la atención de ese amplio elenco de funciones uno que considero especialmente importante en la realidad de la gestión de la diversidad de las políticas de empleo, que es la política migratoria. Porque claro, la política migratoria apuesta, no es el ámbito directo del Servicio Público de Empleo Estatal, guarda relación con distintos ministerios, ciertamente, pero hay una cuestión que es de capital importancia, y sé que quienes están aquí representando organizaciones sindicales saben la complejidad de esa materia y los enfados que tienen actualmente, que es cómo se elabora o cómo se pretende elaborar de cara al inmediato futuro el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y la apuesta clara y decidida, también hay que decirlo, por la contratación, vamos a llamarla circular, la contratación en origen, y los distintos problemas de índole práctica, por muy bien que se lleve, que insisto que es una cuestión importante que pueden plantear. Hay otra cuestión también importante para mí, creo que es fruto de los acuerdos alcanzados sobre todo con Esquerra Republicana, obviamente los partidos que sustentan al gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, o Grupo Confederal, con Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco, y en menor medida, en algunas ocasiones, con el PDeCAT y Junts también, con la previsión de gastos para ejecutar políticas de empleo plurianuales. Bueno, ahí la redacción es la de finos juristas, ¿no? Es la de finos juristas porque esa mención al artículo 86 de la Ley General Presupuestaria y los encajes que plantea, supongo que don Gerardo Gutiérrez nos lo podrá explicar con un
mejor de claridad. Creo que hay otra cuestión también importante, que es la referencia expresa a la inclusión dentro del sistema público integrado de información de los servicios de empleo, del conocimiento de todas las ofertas y demandas de empleo. Hoy les he explicado a mis alumnos y alumnas que de poco sirve un servicio de empleo si no hay bases de datos que sirvan evidentemente para llevar a cabo eficazmente esas políticas. Y, por tanto, todo aquello que sea conocimiento, no solo de los ámbitos públicos, obviamente también, sino de los ámbitos privados, por supuesto, que ha sido una de las cuestiones, lo sabe don Gerardo Gutiérrez, que ha planteado más debate por algunas enmiendas de distintos grupos parlamentarios que deseaban que obviamente no quedara constancia de ello en el texto final y que finalmente se han aprobado. Hay también, creo que el título, no sé si el más importante, porque siempre digo que el más importante es el de la financiación, ¿no? Pero yo creo que el título más importante a efectos jurídicos es obviamente el de las políticas activas de empleo. Muy amplia definición que realiza de cuáles son esas políticas, el amplio recorrido que dedica a la empleabilidad, vinculando obligaciones de los poderes públicos con el acuerdo de actividad de las personas demandantes, en este caso de empleo. Creo que ahí hay una responsabilidad compartida. No es lo mismo compromiso de actividad que acuerdo de actividad, ¿verdad? Son términos jurídicamente diferentes, incluyen distinto ámbito de derechos, obligaciones, responsabilidades, y yo quería destacarlo. Perdón. Se ha aprovechado la ley, supongo, para incorporar buena parte de la regulación de las agencias de colocación, que el presidente del Consell Econòmic y Social de Barcelona conoce muy bien por su participación en aquel momento en la elaboración de la norma, y se ha ampliado el porcentaje de recursos, creo que es hasta el 60%, que deberán destinar a aquellas que tengan ánimo de lucro para llevar a cabo sus políticas. Hay un amplio elenco de colectivos, en otro bloque de los importantes para mí, de colectivos prioritarios. Pero ¿saben? Ahora que no me oye nadie, ¿saben que le veo un pequeño problema a esta norma? Hay 17 colectivos prioritarios en la norma. Hay 17. Y aquella cláusula abierta que decimos los juristas siempre, y todos aquellos que se consideren, corrijo, las comunidades autónomas además van a poder incorporar sus colectivos prioritarios propios. Entonces, la pregunta es si las políticas han de dirigirse hacia los colectivos o hacia las personas. Ese es un debate ciertamente complejo. No cuestiono en modo alguno que sean colectivos, que no lo sean. Lo son y seguramente puede faltar alguno, ciertamente. Pero quiero llamar la atención sobre el riesgo que supone en ocasiones el tener esa amplitud de marco para colectivos que lleva a que en ocasiones se elaboren políticas dirigidas a los mismos y que luego en la aplicación tenga lagunas, seguramente por no poder llegar a parte de ese grupo. Lo dejo planteado. Se refuerza considerablemente, igual que en la reforma laboral, la perspectiva de género. Se refuerza considerablemente. Pero no nos dejan a los varones detrás, porque se permite incentivar incorporación de trabajadores varones en aquellos ámbitos de mayor presencia femenina. Buen tema para debate jurídico. Buen tema para debate jurídico. Lo dejo, pero me gusta. En la universidad dan mucho juego estos debates sobre igualdad, identidad de género, y cuando salen plazas, ahora que no me oye nadie también, cuando salen plazas a concurso para departamentos, aquellos por determinados criterios, aquellos departamentos en que determinadas personas de uno u otro sexo, pero en este caso serían de sexo femenino, se ven perjudicadas por las decisiones que se han tomado en los baremos correspondientes, inmediatamente impugnan esos acuerdos, aunque normalmente son aceptados. Se lo digo simplemente como anécdota. Edades, brevemente ya, por el tiempo disponible. Referencia a edades en la reforma, en la nueva ley de empleo. ¿Cuándo se es joven? Corrijo, ¿hasta qué edad se es joven? Me parece que lo hemos dejado hasta 30, ¿no? Si la memoria no me falla.
Y bueno, hay medidas específicas que me parece muy bien. No he dicho que se han incorporado enmiendas que tenían bastante contenido del grupo de Compromís, de Joan Baldoví, que eran bastante, algunas de ellas bastante serias a mi parecer, y que han sido, y que me parece positivo que se hayan incorporado. Y de personas maduras, esto de personas maduras que antes era, todavía hay alguna norma de mayores de 45 años, me parece, ¿no? Pero me parece que lo hemos subido hasta los 50 en algunos de los preceptos, con lo cual no está mal, no está mal, al menos dado que la expectativa de vida es 81 años para los hombres y 85 para las mujeres. Por tanto, bueno, y ahora se debate sobre la compatibilidad del empleo y la jubilación, ¿verdad? Incluso por algunos dirigentes sindicales. Se dice expresamente que hay que posibilitar esa compatibilidad, un tema también especialmente interesante. Obligaciones de los poderes públicos hacia las personas demandantes de los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Empleo. De ello, sin duda, hablará don Gerardo Gutiérrez, pero hay un elenco muy amplio de servicios garantizados, compromiso y cartera de servicios, y que deben garantizarse, y a mí me parece también muy importante, en todo el territorio nacional. Eso no quita, la ley también ha introducido algunas enmiendas que son producto del acercamiento a la realidad de algunas de esas normas, como es que se permita en determinados ámbitos, estoy pensando en ámbitos locales, ¿no? Fundamentalmente, condiciones previas de empadronamiento, residencia o vecindad civil en el ámbito de los programas de apoyo al empleo local, ¿verdad? En el ámbito, bueno, tiene una cierta lógica, aunque por provocar el debate, no veo por qué un ciudadano de Jerez de la Frontera no puede trasladarse a Martorellas si hay una oferta de empleo y cumple todos los requisitos para ello. Pero, en fin, lo dejo simplemente para el debate, porque eso en la Policía Municipal también se ha planteado recientemente y el Tribunal Supremo ha establecido algunos criterios al respecto. Pero repito que es mi opinión personal y que no está en la norma. Yo creo, no voy a entrar, porque de ello van a hablar quienes están en la mesa conmigo, pero me parece que es muy importante todo el amplio elenco de la cartera de servicios, todos los ejes sobre los que se estructura la estrategia española de búsqueda activa de empleo, orientación, formación, incorporación al mercado de trabajo, una mención específica que demuestra también la importancia que se le da en la norma a las personas con discapacidad, el emprendimiento, medidas de apoyo institucional. En definitiva, perdón, y con ello voy acabando mi intervenció, si em permeten dir-ho de forma clara, les polítiques d'ocupació, al meu parer, han de respondre a les necessitats de les persones treballadores, tant de les que estan ocupades com de les aturades, i de les que encara que inactives vulguin incorporar-se al món laboral, i per descomptat també de les empreses que cada cop demanen més polítiques de formació que preparin tant el seu personal com el que es pot contractar, òbviament que siguin adequades al canvi, amb la necessitat de disposar de personal més i millor format. I en aquest sentit, com he dit abans en l'inici de la meva intervenció, la nova llei obre amplis camins. La potenciació del perfil de la persona usuària i de l'itinerari personalitzat i el desenvolupament de la cartera de serveis que, acompanyat d'un suport econòmic convenient i necessari, alhora que amb una estreta relació i cooperació de totes les administracions públiques i entitats tant del sector públic com del sector privat que operen en aquest terreny y haurán de contribuir. En definitiva, yo doy la bienvenida a esta ley, se la daré sobre todo como jurista cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y cuando entre en vigor, de la misma forma que se la di a la reforma laboral, y le pediré, dicho cariñosamente, a los servicios de prensa del Congreso de los Diputados que cuando elaboren notas de prensa, que siempre deben ser muy rápidas, como es lógico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando se aprueba una ley, pues que no digan al final que no pasó por el Senado y que se aprobó tal como salió del Congreso de los Diputados. Ha sido la rapidez, lógicamente, me imagino, de quien tiene que elaborar esa nota de prensa en el día de hoy. Nada más y muchas gracias.
Gràcies, Eduardo. Has fet un resum, jo crec que a més molt ordenat i que ens ajudarà després amb el debat. Jo aprofito la situació que tinc de tenir el micro per fer 2 reflexions sobre el que has dit. Sobre el tema dels homes en sectors feminitzats, bienvenido sea si sirve para subir los salarios, porque cuando son las mujeres las que entran en sectores, bajan los salarios, como elemento para el debate. I l'altra cosa que volia dir sobre el que has dit dels col·lectius, i si em permet el president, citant una cosa que ens ha dit aquest matí en una reunió prèvia que ens ha semblat molt interessant, cuando hicimos la ley de empleo, nos decía el SES, la anterior, y las políticas activas de empleo, como no teníamos datos para perfilar las necesidades de la gente, decidimos llamarles colectivos. De aquí que tengamos 17 col·lectius prioritaris. Llavors, jo espero que amb aquesta nova llei, que també parla de la compartimentació de dades, podem donar respostes més interseccionals a les persones, independentment del col·lectiu amb el que estiguin, que segur que n'hi ha que estan a 4 o 5 d'aquests col·lectius prioritaris. Susana, agrair-te doblement que estiguis aquí. Una, com a autoritat competent en la matèria, i 2, perquè t'ha tocat substituir el Juanjo Torres, que malauradament no pot estar amb nosaltres per un problema de salut. Per tant, doblement gràcies. La paraula és teva. El primer que vull és sobretot agrair al Francesc i també a la Raquel i a tot el Consell l'haver-nos convidat a participar en aquesta jornada tan interessant, i també excusar el director perquè evidentment ell tenia moltes ganes de participar-hi i malauradament la seva salut se l'ha impedit. Després d'escoltar el senyor catedràtic, jo que sóc jurista però més operativa, perquè quan estem allà a primera línia de foc, a vegades el dret l'hem d'oblidar una mica per anar fent feina, però sí que em sembla superinteressant. Jo també he seguit dia a dia el que ens anava informant de la llei, perquè realment és coneixement, no? I és molt interessant. Jo el que voldria d'alguna manera és marcar una miqueta aquesta llei com l'entomem des de la Generalitat, des del SOC, i què pensem d'això, no? Una miqueta. Es tracta d'un projecte que jo entenc que des del punt de vista d'aquesta legislatura en l'àmbit de treball és un projecte superimportant. Hem de recordar que fa 20 anys de la darrera llei. És cert que ha estat molt modificada, hi ha hagut molts decrets lleis i hem fet un test refós i el que vulgueu, però allò de fer pensament i organitzar-ho de nou tot plegat i fer un pensament, doncs és una gran oportunitat i és un plaer haver pogut participar d'alguna manera, encara que fos als inicis quan feien en l'àmbit de la conferència sectorial, i també amb el seguiment que hem anat fent des de la comunitat autònoma i des dels diferents grups, l'ajut que puguem fer a diferents grups parlamentaris. Per què és important aquest repte? Perquè hi ha una nova realitat, ja existia abans de la pandèmia, però després de la pandèmia és una cosa superevident, i evidentment el legislador el que ens està d'alguna manera demanant a tots els serveis d'ocupació i a la futura agència és que ens adaptem a aquesta realitat i ens dona les pautes de com fer-ho. Destaca quins són els col·lectius més necessitats. Evidentment, hi ha intersectorialitat i, per sort, Raquel també ho parla a la llei, per tant, gràcies a Déu, no són illes aïllades, i jo espero que amb tot això que estem treballant de compartir dades, en fi, de transparència, etc., puguem acabar focalitzant a les persones, que és el que el legislador, i això és superimportant, ens demana. Per mi, si hi ha una part superimportant d'aquesta llei és la part dels serveis garantits. És un canvi, vull dir, fins ara es considera un servei públic, però teníem un decret que parlava d'una cartera de serveis, però no l'havíem elevat a rang legal. Això ens dona una permanència de sistema. El fet de que parli de col·lectius més vulnerables i la col·laboració i la coordinació amb els serveis socials per mi em sembla molt interessant des de l'àmbit de la Generalitat. Nosaltres, que hem estat durant bastant temps compartim, diguem-ne, departament amb afers socials, aquesta mirada la tenim.
i em consta que també en l'àmbit local hi és. I penso que és important que a nivell legislatiu ens comencem a adonar que les persones són les mateixes i que se'ls ha de fer una atenció integral, tant des del punt de vista social com, per una altra banda, evidentment, del punt de vista més de la nostra essència, que és la cerca d'ocupació, no? O la millora de la seva ocupabilitat. A mi això m'agrada. Hablando hoy con el director del SEPE, él decía, sobre todo la empleabilidad. Y es verdad, es un concepto que es importante, porque al final vamos haciendo actuaciones sobre las personas, pero no tenemos índices para baremar si son eficaces, si no son eficaces, si hemos de mejorar. Es decir, hablamos un poco en general, ¿no? Entonces es interesantísimo que el propio legislador nos dé indicaciones de cómo objetivizar y trabajar, porque toda la parte que habla de tratamiento de datos, de tasas de empleabilidad, etcétera, yo creo que es un salto cualitativo de hacer una ciencia de verdad a eso que nosotros pensamos desde hace tiempo que lo es, ¿no? Pero que, bueno, cuando todos nos pongamos de acuerdo en cuál es la tasa de empleabilidad, cuál es la tasa a la cual hemos de alcanzar, tendremos unos objetivos comunes y podremos compararnos. Y yo creo que esto es importante. Y esto lo relaciono también con una part important. Jo intento destacar tot el que, des de la part, diguem-ne, més de l'àmbit, perquè entenc que l'altre ho explicarà el Gerardo. Tot el tema d'incloure el sistema complet, que això nosaltres ja ho teníem a la llei del 2015, molt redactat i s'havia incorporat, i el tema de la concertació territorial i de poder, diguem-ne, incloure la dimensió local ens dona una miqueta com a bases, diguem-ne, de normativa estatal, ens dona la cobertura. De fet, parla expressament de contracte programa, que és una de les eines que nosaltres estem treballant per poder treballar conjuntament amb les entitats locals, i parla de la dimensió local, evidentment, com una dimensió amb més pes que altres entitats col·laboradores, i jo això penso que és una bona notícia, perquè tots sabem, i aquí veig molta gent de l'àmbit de l'administració local, començant per la Raquel, però més gent, tots sabem que en l'àmbit de les entitats locals es fa feina d'ocupació i en canvi és invisible. Llavors és molt interessant el que estigui inclosa, que es pugui compartir la informació i tota la tasca perquè ens pugui visualitzar d'alguna manera conjuntament què és el que s'està fent en els territoris, per saber el que ens falta per fer i el que funciona i el que no funciona. Per tant, per mi una molt bona notícia. M'interessa també molt aquesta diferenciació que fan de col·laboració públic-privada i privada-privada, i específicament aquesta que comentaven de l'àmbit local, però també com defineix la col·laboració amb el tercer sector, escoltar-los, amb això que comentaven del tema de la intersectorialitat, perquè són entitats que realment aporten aquesta visió des d'un altre àmbit diferent. I després també en l'àmbit de la governança, com reconeix el tema de la concertació des del punt de vista de tres parts. Vull dir que al mercat tenim empreses, o sigui, patronals, sindicats i administracions, i això ho recull i a més parla d'alguna manera com a definició de com ens hem d'organitzar els serveis públics d'ocupació. Això al SOC no li afecta perquè ja fa molt de temps que estem organitzats així, però penso que és interessant que es posi, s'aflori i es doni aquesta rellevància en l'àmbit, diguem-ne, de la llei. També parlant una miqueta del tema del finançament, que comparteixo amb l'Eduard, que realment és una part important.
està bé que parli de finançament i obri la porta a la plurianualitat. A nosaltres ens hagués agradat que fos més clar, i de fet vam fer aportacions en aquest sentit. L'únic que sí que és veritat que obre una porta i ens dona un camí a recórrer en aquest sentit, perquè com tots sabeu, les polítiques d'ocupació són estructurals, necessiten un temps, i si hem de definir programes i hem de fer actuacions i itineraris personalitzats a les persones, necessitem 365 dies a l'any el finançament per poder tirar-lo endavant. Això ho relaciono, i també és una cosa que portem molt de temps treballant amb l'estratègia espanyola i també ho hem marcat a l'estratègia catalana, tot el tema de l'estabilització de les plantilles dels tècnics que estan treballant directament amb la ciutadania, amb les empreses, i és un tema de finançament clarament. Vull dir que en el moment en què tinguem aquest finançament es podran desplegar aquestes estructures i treballar de forma més adequada. Jo crec que més o menys aquestes eren els punts així que jo volia destacar, perquè entenc que d'alguna manera vosaltres tu faràs una mica més esment als serveis garantizados. Gràcies, Susana. I ara sí volem darte les gràcies, Gerardo. Como decía, darle las gracias a Gerardo porque siempre que le invitamos está, y siempre que le pedimos información o que hemos intentado, pues está disponible para nosotros, y eso dice mucho a su favor. Y además porque es en buena parte artífice de muchas de las cosas que tiene la ley de empleo, y nos consta que él y su equipo han estado defendiendo además a ultranza vía enmendas y vía negociaciones el espíritu que todos estamos valorando de la ley. Así que doblemente gracias. Y ahora sí que, como además te han ido haciendo algunas alusiones, seguro que tienes mucho que explicarnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar en Barcelona el día que ya al menos el Congreso ha aprobado la norma y a espera de que se publique efectivamente en el boletín. De luego, gracias a Cés y a Raquel por invitarnos directamente a este acto tan potente, ¿no? Gracias a los representantes de los interlocutores sociales, ¿no? De PYME, Foment, comisiones y UGT también, a los compañeros del SEP, el director provincial, y las compañeras del Observatorio Ocupacional, amigos que tengo aquí ya de Barcelona de tantas veces que hemos venido, ¿verdad? Paco Ramos, que he vuelto a reencontrarlo por aquí, aunque había pasado que estará hasta en la Diputación, Pau también, que está por ahí, y en general pues gracias a todos, porque es un buen momento para hacer pedagogía también de la ley, porque yo le agradezco especialmente a don Eduardo Rojo que el seguimiento que ha hecho de la norma, y que es de los pocos en la academia que hablan de forma continua del derecho al empleo, del derecho del empleo, ¿no? Se habla mucho del derecho al trabajo, de las relaciones laborales, pero esta parte del derecho del empleo pues es menos tratado por la academia, y él además lo ha estado haciendo en tiempo récord. Es que se presentaron unas enmiendas y al día siguiente ya las estaba comentando, además las comenta en Twitter directamente, y es fácil además llegar a ellas, con lo que se lo agradezco especialmente, porque con esta norma, su artículo 3, por ejemplo, donde incorporamos los conceptos básicos que tiene que ver en la ley de empleo, lo que pretendiéramos era que todos supiéramos, con esos 10 o 12 conceptos que los medios de comunicación muchas veces manejan también muy alegremente, pues que todos tuviéramos una concepción básica, ¿no? Cuando hablamos de colocación adecuada, cuando hablamos de acuerdo, de actividad, qué importante ese paso del compromiso al acuerdo, cuando hablamos de tasa de empleabilidad, tasa de intermediación, tasa de cobertura. Tenemos aquí también a Federico Muñoz, el subdirector general de Información y Estadística, que lleva todos los datos en la cabeza y está trabajando en el tema de las tasas, ¿no? Que, por dar transparencia, ¿no? Por dar credibilidad a todo lo que estamos haciendo. Yo destacaría de esta ley de empleo, que prácticamente ha tenido una tramitación de 2 años, desde el primer borrador que apareció hace 2 años, por estas fechas prácticamente, hasta su aprobación definitiva, destacaría 2 partes fundamentales, ¿no? Una parte que va en el corazón de la norma, ese pulmón, ¿no? Ese corazón de la norma, y la parte operativa, ¿no? Que es tan importante en la gestión de las políticas de empleo, ¿no? En la parte del corazón de la norma se fundamenta en esos elementos inspiradores
que en la estrategia española de apoyo activo al empleo, que se negoció a lo largo del año, finales del 20, primeros del 21, y se negoció fundamentalmente con las comunidades autónomas, con los 17 servicios públicos de empleo, a los que les agradezco especialmente el acuerdo, ¿no? Y aquí Susana está en representación de uno de ellos, ¿no? Las aportaciones. Y es la primera estrategia de las 4. Ha habido 4 estrategias desde el año 2011, pues es la primera que tiene el acuerdo unánime de las 17 comunidades para los servicios de empleo para salir adelante. Y los principios en los que se inspira esta ley pues tiene que ver con ese enfoque centrado en las personas y en las empresas, esa necesidad de acompañamiento personalizado a lo largo de toda la vida laboral a las personas y también a la pequeña y mediana empresa, esa coherencia con la transformación productiva. Las políticas activas de empleo no crean empleo, pero sí que tienen que ayudar al desarrollo y transformación productiva de este país y atender, por ejemplo, las necesidades formativas que necesitamos en este momento en aquellos sectores estratégicos en el que este país, de forma puntera, está siendo un referente. Estamos hablando de la parte de las renovables o en la parte de las tecnológicas también, muy importante ponerlo en valor. La orientación hacia resultados. Queremos evaluarnos y queremos dar cuenta de forma transparente cómo lo estamos haciendo e incluso que en tiempo real prácticamente podamos corregir lo que no se esté haciendo bien y evaluarnos de forma rigurosa en base a esos conceptos del artículo 3 y mucho más allá de lo que muchas veces los titulares de algunos medios pues intentan contar de las políticas activas de empleo, donde muchas veces dicen eso de en España aumenta el parado, los parados, las personas paradas de larga duración, y a continuación las políticas activas de empleo no funcionan. Bueno, las políticas activas de empleo, una parte tienen responsabilidad de eso, pero hay otras circunstancias, ¿no?, en nuestro mercado de trabajo y sector productivo que también tienen que ver. Mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo. Ese sería el cuarto fundamento en el que se establece, en el que se basa esta ley de empleo. Somos conscientes en que hay que profesionalizar al personal de los servicios públicos de empleo, hay que consolidarlo, hay que mantenerlo, hay que crear plazas en las relaciones de puestos de trabajo, hay que complementar retributivamente de forma suficiente sus funciones, porque necesitamos a personas que acompañen, que informen, porque más allá de que estamos en el momento de la humanidad en el que es más fácil obtener información al golpe de clip, también, como decimos en La Mancha, hay tanta información que lleva liebre que muchas veces si esa información no hay alguien en algún momento que incluso me diga, pues mira, si es cierta o no es del todo cierta, la adopción de determinadas decisiones en mi itinerario personal, vital o formativo puede ser erróneo, ¿eh? Estamos en un momento fundamental en este cambio de era, auténtico cambio de era, en ese final de la edad contemporánea en la que estamos después de la Revolución Francesa y los 250 años después, en ese inicio de esta nueva era que se llamará de alguna forma, y esperemos que sea algo así como la era de la tecnología humanista también, ¿no?, que no se nos olvide nunca ese factor humano. Necesitamos nunca más ese acompañamiento personalizado. Y desde luego también en la gobernanza y cohesión del Sistema Nacional de Empleo. Esos serán los 5 puntos. Este último de la cohesión y cohesión y gobernanza del Sistema Nacional de Empleo es fundamental. Apostamos, y así lo decimos en voz alta cada vez que nos juntamos, en la parte que nos toca en este país, dentro del Sistema Nacional de Empleo ayudamos a integrar mejor el país. Nos entendemos mejor dentro de este país en el que estamos, porque dentro del Sistema Nacional de Empleo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para aprobar la estrategia y apoyar esta ley de empleo, ¿eh? Y eso le viene también bien al país. Dentro del corazón, muy importante, que lo han destacado tanto Eduardo como Susana, desde luego, y por supuesto Raquel también, los servicios garantizados. Esta es la columna vertebral de la ley de empleo. Los servicios garantizados / derechos subjetivos, ¿eh? Ya Euskadi en su nueva ley de empleo, en su borrador, ya llama directamente derechos subjetivos. Y estos servicios garantizados son derechos subjetivos porque están bien definidos, están bien presupuestados, y si vamos a un juzgado a exigirlos en un momento dado, el juzgado seguramente, ya García de Enterrías lo comentó, lo dijo en su momento, que los servicios garantizados pueden ser derechos subjetivos a reclamar en los juzgados también. Y nos hemos creído tanto que esos servicios garantizados, tanto a personas demandantes de empleo como activas, como a la pequeña y mediana empresa, que la hemos subido también al mismo carro, nos lo creemos tanto que hemos ajustado el coste unitario de cada uno de los servicios garantizados en estos meses de tramitación de la norma,
hemos tenido tiempo, con la ayuda de una asistencia técnica, lógicamente, y financiada también por la Unión Europea, la que, pues cierto, siempre la Comisión nos dice, oye, recordar que esto está financiado con los fondos. No, yo lo digo porque nos tenemos obligación de decirlo, pero además lo digo con orgullo, porque efectivamente, afortunadamente, estamos dentro de Europa, y nos permite que los 27 países, adelante, podamos integrar políticas y hacerlo mirándonos entre 500 millones de habitantes, que es mejor que si fuera entre solo 45 millones de habitantes, mirándonos solo a nosotros. Pues el coste unitario lo hemos calculado y sabemos que es de necios confundir valor con precio. El precio real de los servicios garantizados comparado con lo que cuesta la sanidad, la educación y demás es barato, es poco precio, pero el valor de saber lo que cuesta cada uno de estos servicios es lo que nos va a permitir que en todos los presupuestos, a partir de ahora que haya que negociar, le toque a quien le toque gobernar, pues sabe lo que tiene que poner encima de la mesa a nivel presupuestario para mantener esa suficiencia presupuestaria de la que se habla expresamente en la ley, para mantener esos servicios garantizados, esos derechos subjetivos. Estamos hablando del itinerario, de la tutorización para las personas, así hasta 10, o de el apoyo a la detección de necesidades formativas, a la gestión de las ofertas, pero reitero, a las personas, a las empresas pequeñas y medianas como servicios garantizados. Impulso de la dimensión local del empleo, y aquí se ha hablado. Absolutamente convencidos de que, aunque no son de su competencia, sí que son de su incumbencia las políticas activas de empleo. La ley de bases del régimen local, a nosotros nos hubiera gustado cambiarla, yo lo digo sinceramente. De hecho, en algún borrador nos atrevimos a poner una disposición adicional en la que se cambiaba la ley de bases. Fuimos así de arrojados. De vuelta nos vino con esa disposición borrada, ¿no? Tachada. Pero sí que es verdad que se ha reforzado y se ha reflejado. Y luego, como los servicios públicos de empleo autonómicos son conscientes también de que eso es una mejor manera de ejecutar, pues la ley se dota de instrumentos administrativos como los contratos programas para hacer contratos programas con las entidades locales, por ejemplo, o con otras entidades estratégicas que un centro de formación, por ejemplo, estratégico o una empresa puntera y que tire de determinados sectores, ¿no? En la que se puedan hacer planes plurianuales, porque a nivel de financiación ahora se permite. Esto que comentaba efectivamente, que eso estaría en la parte del armazón operativo de la ley de empleo, esa mejora, dice, bueno, ojo, vamos a usar el artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. Es un artículo que normalmente se usa para financiar las infraestructuras del país, donde dice, oye, mira, pues empezamos este año y aseguramos durante 4 años la financiación de una infraestructura, ¿no?, para construir un gran puente. Bueno, pues como queremos tener políticas activas de empleo los 365 días del año, pues con Hacienda, que no ha sido nada fácil, le hemos dicho, oye, mira, ya que está aquí el artículo 86, lo vamos a poner en nuestra ley de empleo y vía conferencia sectorial, y ya lo tenemos preacordado, en la próxima conferencia sectorial, que será a finales de mayo o abril para la distribución de fondos, vamos a acordar la plurianualidad de la financiación de las políticas activas de empleo. ¿Qué significa eso? Que el año que viene, pase lo que pase, habrá habido, o habrá, y llegaremos al acuerdo, un acuerdo en el que prevea que al menos el 70% del presupuesto y la financiación del 2023 esté asegurado para el 24. Eso que parece que es de perogrullo, cuando se va a negociar con los interventores y con los jurídicos de las respectivas comunidades autónomas o nosotros en el Estado, este aval de que hay un acuerdo de la conferencia sectorial de plurianualidad de asegurar un 70% para el año que viene de financiación, que además tiene el respaldo legal, es lo que nos va a permitir tener convocatorias plurianuales, por ejemplo. O un contrato programa del SOC con el Ayuntamiento de Barcelona más allá de lo que es una anualidad. Esto es fundamental. Esto es un cambio radical en la gestión de las políticas activas de empleo. Dentro de la parte esta del corazón de la política de empleo, el impulso de la colaboración público-pública, que es esto que estamos diciendo, esa posibilidad por esta flexibilidad de poder poder colaborar de forma mejor entre administraciones públicas, y también público-privada. Es una asignatura pendiente en este país, indudablemente. Se han hecho algunos experimentos y no han salido mal. El acuerdo marco del 2015 fue un fracaso absoluto, como bien sabemos, ¿no? Los acuerdos marcos pueden ser una buena
un buen instrumento jurídico, si hay un servicio público de empleo potente detrás. Donde la parte privada en el ámbito de la colocación y el empleo mejor funciona es en Francia, porque hay un servicio público de empleo potente. Pues aquí queremos hacer lo mismo. Oye, pues una vez que tenemos esta financiación plurianual y estos servicios garantizados y suficiente financiación, vamos también a llegar a esos acuerdos de colaboración público-privada, porque hay muchos lugares a los que desde lo público no podemos llegar y somos conscientes, ¿no? Y ahí tenemos un camino muy importante que hacer. Y tenemos una buena referencia, porque en el ámbito de la formación profesional para el empleo en este país, la colaboración público-privada es habitual en los últimos 25 años, y funciona bien, y por cierto en estos últimos años funciona mejor, como nos dice el propio sector. Esto sería la parte del corazón. La parte del almacén operativo, rápidamente, lo hemos comentado, impulso de la profesionalización del personal técnico, nos jugamos con eso. O sea, yo lo que le pido a las administraciones, primero a la mía, del AGE, ¿no? Y luego yo soy de Administración Autonómica también, cuando me vaya al otro lado pues tendré que recordárselo también. Hacienda y Función Pública tienen que crear las escalas de orientadores dentro de las RPTs, y los sindicatos que negocian dentro de las RPTs en las mesas de negociación, pues tienen que, igual que tenemos médicos y enfermeras y profesores, pues tenemos que tener orientadores laborales. No podemos tener a técnicos generales que cada 2 años se nos vayan de las oficinas de empleo. Entonces tenemos que formarlos bien, tenemos que pagarles bien para que no se... Porque es verdad que hay un problema luego de movilidad dentro de la escala, pero quien se quiere dedicar profesionalmente a esto es un reto de país tener un cuerpo de orientadores laborales en este país, apoyado con muy potentes inversiones del plan de recuperación, porque sabéis que el plan Marshall esta vez sí que este país lo está ejecutando muy bien. De hecho, el cuarto desembolso lo vamos a tener en abril, entre otras cosas, porque hemos aprobado la ley de empleo, que era uno de los hitos que teníamos, y el nivel asistencial, que vamos a tener que aprobar entre unas semanas también, por cierto. Y decía esto por aprovechar efectivamente esa profesionalización. La evaluación. Le hemos dedicado el título 6 a la evaluación. Bueno, pues ya tenemos, por cierto, ya la primera evaluación del PAPE 2021. Ya la tenemos y los datos son manifiestamente mejorables, pero son bastante mejores de lo que podíamos incluso pensar los que nos dedicamos en el diario a estas cosas. Somos conscientes de que tenemos que seguir evaluando, de que tenemos que seguir mejorando, y esa herramienta la tenemos. ¿Por qué? Porque además como tenemos presupuesto, hemos podido sacar la licitación para realizar esta evaluación a 4 años. La modernización tecnológica en el marco del Sistema Nacional de Empleo como parte del almacén operativo. No vamos a tener otra oportunidad en este país. Claro, es que con el presupuesto que tenemos, el Servicio Público de Empleo Estatal está dedicando 170 millones de euros a la modernización tecnológica, entre las cosas del SISPE, que nos permite mantener la comunicación y mejorar la comunicación y mejorar la calidad del dato para que las decisiones que tomemos en el dato sean más acertadas. Bueno, pues en esas estamos también. Y como comentaba desde luego también Eduardo, la inclusión de la perspectiva de género, fundamental. Lo que sí que tenemos detectado es que, más allá de que sepamos a cuántas mujeres y hombres formamos o cuántas mujeres y hombres financiamos, no sabemos si incluso con una medida que pensamos que es de discriminación positiva tiene buenos resultados o no. Hace poco, en una de las evaluaciones que nos han hecho, resulta que en las bonificaciones de los contratos en prácticas, resulta que bonificamos con muchísima diferencia, el 70% son hombres y el 30% son mujeres. Es decir, que incluso a igualdad de cualificaciones, a igualdad de formación, estamos incluso premiando más la incorporación del mercado del trabajo de los hombres en vez de las mujeres a través de la bonificación en los contratos en prácticas. Nos hemos dado cuenta posteriori en una evaluación que hemos hecho, y eso no nos debe ocurrir. También vamos a incorporar con el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno, que es como se llama a los PAPES, un anexo con el plan planes anuales para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas activas de empleo. Tenemos alguna comunidad autónoma, en general todas lo tienen aceptado, aunque alguna nos ha comentado que esto de la perspectiva de género, pero bueno,
su directora general sí lo sabe, pero su consejero se lo vamos a tener que recordar. Lo digo porque esto tiene la seriedad que todos los que estamos aquí tiene, ¿no? Somos conscientes de que también aquí nos lo jugamos. En este momento vamos a poder tener un protocolo para la incorporación de la perspectiva y una herramienta tecnológica para medirla también. Nos lo creemos tanto que también vamos a tener esa herramienta tecnológica. Yo con esto un poco acabaría. Habéis hablado del tema de los colectivos, por contestar algunas cosas que habéis sacado tanto Sonia, tanto Susana como Eduardo. Claro, es que hemos negociado tanto y somos tan transparentes. Todo el mundo todos los colectivos se querían visibilizar en la norma, ¿no? Han visto una oportunidad de, pues se les ha dado oportunidad de participar y la visibilización era importante, ¿no? Somos conscientes de que tenemos que ser capaces de darle trazabilidad a estos 17 colectivos y luego que cada comunidad autónoma que incorpore nuevos colectivos, de darle la suficiente trazabilidad y visibilidad. Pero es muy importante, ¿no?, que quien quiera reflejarse en un momento dado en una norma como esta, pues se quiera reflejar, sabiendo que tenemos que ir más a las personas que al colectivo, efectivamente, y por eso ese poner a las personas en el centro de todo lo que nos interesa. Muy importante pasar al acuerdo de actividad, en el que hay un tú a tú entre el Servicio Público de Empleo y la persona usuaria de los servicios de empleo, no solamente el compromiso que yo como persona usuaria de los servicios de empleo puedo asumir, sino que, oye, si tú eres servicio de empleo, eres capaz de realmente ofrecerme ese servicio garantizado, yo me comprometo entonces sí, y de acuerdo contigo, pues aceptar la oferta de colocación adecuada o aceptar incorporarme al itinerario formativo correspondiente. Bueno, yo con esto más o menos acabaría y quedo a vuestra disposición. Gracias, Gerardo. La verdad que has puesto sobre la mesa muchísima información y seguro que hay también peticiones. Yo quería tomar una cosa que decías cuando hablabas de la necesidad de fijar las tasas de cobertura, de ocupabilidad y de intermediación de los servicios públicos. Y quiero poner el acento aquí porque a veces a los servicios públicos de empleo se nos mide por el nivel de intermediación únicamente. Y es verdad que es importante y es verdad que tenemos mucho campo de mejora, pero también es cierto que las administraciones públicas somos a la vez garantes de que todos los colectivos y todas las personas, especialmente aquellas que tienen más dificultad para acceder a otros recursos, tengan esa opción de mejorar su ocupabilidad. Y creo que podamos medir, además, esa mejora de la ocupabilidad con las políticas públicas nos debe ayudar a dar recetas mucho más acertadas a cada una de las necesidades, pero también poner en valor ese elemento de las políticas activas de empleo públicas, que es muchas veces ayudar a personas que se encuentran muy alejadas del mercado de trabajo y ayudarlas en ese proceso de mejora hasta que acaban consiguiendo un empleo en el mejor de los casos. Y sí que quería ponerlo sobre la mesa. Antes de abrir el turno de palabras, si hay alguien que quiera comentar, apuntar, señalar, quejarse de algo que no está en la ley, también se puede hacer. Llega tarde, pero también se puede. Quejarse. Sí, Uriol. No sé si hay un micro por ahí. Voy apuntando. Mira, aquí al tens. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena por el Consejo por organizar ese acto, que creo que crear un espacio tranquilo donde podamos intercambiar ideas y cosas es muy importante en esos momentos de grandes cambios y que necesitamos reflexionar conjuntamente sobre eso. La ley, totalmente de acuerdo, todo lo que habéis expuesto me parece bien, me gustaría algunos puntos más, pero bienvenida, y es un instrumento increíble que tenemos en las manos para afrontar los grandísimos retos que tenemos en esos momentos. Por lo tanto, yo os propongo el debate en cómo aprovechamos esa ley para lo que hemos de hacer mañana para hacer frente al reto, ¿no? Y el reto, solamente muy brevemente, 3 puntos, ¿no? Primero, el reto más importante hoy nos lo dicen las empresas. No hay personal para contratar. Y los servicios públicos aquí han de jugar algún papel. Por lo tanto, me parece que la formación es muy importante, pero activando las bolsas que tenemos
que son las que podrían responder a las necesidades de las empresas, solamente con formación no lo conseguiremos. Por tanto, o a la formación activamos los jóvenes, las mujeres, los mayores de 55 años y los inmigrantes que tenemos en la casa, o las empresas se irán a buscar los inmigrantes fuera, y eso nos genera muchas tensiones de gobernanza en el país. Con lo cual, ahí tenemos un reto muy importante, que quiere decir asegurar la intermediación. Y estoy de acuerdo que sin entrar en esa información no sirve para nada. Pero si no acompañamos esa activación formativa con intermediación, asegurando los puestos de trabajo que las empresas necesitan, ahí tenemos un problema, ¿no? El segundo punto. Sabemos que tenemos dos cuellos de botella importantes para lo que estáis planteando. No habéis hablado de un tema que me parece importante, que es qué va a pasar con la formación laboral, que queda ahí después de la ley de FP colgada. Es decir, y es la gran oportunidad. Y la gran oportunidad con la agencia es transformar las políticas de empleo, ¿no? Entonces, dos cuellos de botella es uno, el catálogo. El catálogo hoy es un cuello de botella porque no nos permite en 3 meses responder a las necesidades de las personas y de las empresas para formar a las personas. Y lo basamos en los contenidos, hacemos mesas, lo hacemos muy bien, recogemos, hacemos un diseño de un programa, lo metemos en el catálogo y ya hemos llegado tarde. Entonces, no podemos pensar en lugar de ser tan estrictos en los contenidos, ser más estrictos, por ejemplo, en contratar horas de formación, y seguimos cómo se gastan esas horas de formación, como hace la universidad, que dice, me fío de tu universidad porque sabemos que es una universidad, tienes esas condiciones y esto es un máster. No se mete mucho más. Por tanto, ahí yo creo que hay reflexiones a hacer, ¿no? El segundo son las subvenciones. Con esa ley podéis finalmente superar las resistencias de los servicios jurídicos de acabar con las subvenciones. Por favor, ahora ya lo tenéis en ley. Ya, antes lo teníamos ya, pero ahora en ley. Por lo tanto, comprar servicios, contratos, programas plurianuales, todo lo que es, pero eso hay que implementarlo. Y entonces lo tenéis en la ley y ahora lo podemos implementar. Pero mientras tengamos que depender de subvenciones que llegan cuando llegan y con las descripciones que llegan, o con 17, si seguimos haciendo programas para cada colectivo, introducimos unas rigideces que ahora, al hacer 17, yo, Eduardo, decías, mejor 17 porque si haréis lo que queráis. Porque como hay tantas, pero no hagáis un programa para cada colectivo, porque entonces no llegamos. Y el último tema, para ya acabar, el tema de la relación entre vosotros. Es decir, si seguimos, es decir, si, como has dicho muy bien con el nivel europeo, ¿por qué no seguimos los criterios europeos? Que Europa marca estrategias, objetivos, recursos y evalúa. No programa. Deja estados, pyme, tú el plan, te lo apruebo y luego lo evalúo y lo sigo. Si seguimos con la idea de programación central, estamos generando unas rigideces que no nos permiten adaptarnos al territorio. Y eso tendréis mucha más influencia si dejáis eso en las autonomías, porque controlaréis los resultados. Y si no hay resultados, no hay plan, como hace la Unión Europea. Y aseguremos así que realmente os adaptáis a las necesidades, las políticas de empleo se adaptan a las necesidades de cada. Esos 3 puntos yo creo que son los grandes retos que nos permite, nos abre la ley, que bienvenida es y enhorabuena. Ja havia dit jo que hi havia molt de matèria gris a la sala, Héctor, que havia demanat la paraula. Soy del área metropolitana de Barcelona, el director del área de desarrollo social y económico. Yo creo que voy a decir una cosa que es políticamente incorrecto, me acaban de soplar, que es el tema de las acreditaciones. Nosotros tenemos que seguramente no está en la ley, pero que es un problema importantísimo en relación con las exigencias que tendrá en este momento, digamos, el mundo laboral. O sea, nosotros aquí, se ha hablado aquí de la importancia de la insercionabilidad, pero hay un pequeño detalle, digamos, ¿no? Pequeñísimo detalle. Hoy en día, cuando una empresa europea, o sea, no española, de otros lugares de Europa, decide fabricar una parte de su componente aquí, viene y le dice, yo necesito, señor empreso, señor pyme, tanta gente acreditada. Es igual, deme un título de FP, deme un título universitario o deme un título acreditado.
Claro, alguien está previéndolo. Si está previendo educación, vamos por un mal camino, porque no tiene la suficiente sensibilidad respecto al mercado de trabajo. Por lo tanto, ese es un tema que seguramente por ahí no es pertinente, me acaban de soplar, pero creo que tiene que aparecer en la agenda, que es el problema de cómo se integra esto. Eso va ligado con un segundo elemento que es muy importante, que es el tema de cómo, yo sé que no tiene que ver con esto, pero como yo tengo que defender los intereses neus de la formación profesional, para nosotros la formación profesional es parte del sistema. ¿Cómo ha quedado, cómo queda en la ley la relación que hay con los problemas, con la integración con la formación profesional? Digamos que este es un tema para nosotros muy importante y bueno, lo venimos aquí discutiendo y trabajando aquí en Cataluña desde hace mucho tiempo, no es ninguna novedad. Y el tercer elemento que para mí es importante, porque aquí se habla mucho de ocupabilidad, pero justamente, digamos, sabemos, yo hace muchos años que trabajo en este negocio, digamos, ¿no? Ya lo sabéis, muchos, o sea, de los primeros, con Pedro Acevillo, con la Mavi Rojo, o sea, te puedes imaginar los años 80, siempre nosotros ¿qué observábamos? Observábamos que la gente que tenía la menor capacidad para insertarse en el mercado de trabajo, digamos, normalmente era la gente con cierto grado, alto grado de exclusión social. O sea, por eso, tú has hecho, o sea, a mí me ha agradado mucho la exposición de los tres, particularmente la tuya en relación con la aplicación. Pero hay un elemento, digamos, que me sigue preocupando, que es cómo vais a capacitar o cómo vamos a capacitar a la gente que tiene que dedicarse a eso, porque lo que sabemos que el nivel de insercionabilidad que hoy en día pasa por el SEPE y el SOC es bajísimo. Sería engañarse decir que es alto, digamos, no es bajo. No sé si bajísimo, no tenemos datos. Bueno, hay datos, vosotros seguramente tenéis datos de cuánto representa. Pero ¿qué pasa? Como en nuestro sistema y en otros sistemas también, lo que más funciona es el boca-oreja, sistemas, digamos, de otro tipo, justamente el sector, la gente que está más excluida socialmente es la que menos puede posibilitar. Entonces, ¿cuáles serán las estrategias? La inserción de sus hijos, la inserción de sus entornos. Aquí, por eso, es muy importante saber cómo vais a hacer ese proceso de mejora real de los sistemas de intermediación para conseguir, digamos, una mayor universalidad y llegar a los sectores más afectados, que son los que serán más vulnerables. No nos equivoquemos. Una persona que, bueno, ya no quiero hablar del tema de las profesiones, porque eso sería más aún. En la formación profesional nosotros tenemos los datos de quién se está insertando y de qué familia profesional y quién nos inserta. Eso ya lo sabemos. O sea, una persona que hace hoy en día un módulo de renovables no acaba en la FP, porque lo sacan de la empresa, ¿me entendéis? O sea, por lo tanto, aquí es un tema muy importante, que cómo vais a trabajar sobre cómo se va a trabajar justamente la formación de los equipos de inserción para poder garantizar que la gente que está más vulnerable pueda llegar a eso. Una última apunte. He oído poco sobre sostenibilidad. Como me estoy dedicando mucho a ese tema, no he oído nada, para ser honesto. Me agradaría si haces una mención. Me parece que es un tema que es un reto bastante importante. Gracias. Gràcies, Héctor. Fèlix, intentem ser una mica més breus, perquè si no ens menjarem el temps del Gerardo de poder contestar, que anem marxant. Yo soy muy breve. Félix Ortega, director general de Barcelona Activa. Yo, aunque soy jurista, me leo las leyes cuando se publican, por tanto, me falta seguro mucha información. Héctor apuntaba una cosa relativa al tema FP. Yo quería ampliarlo un poco en relación a educación, ¿no? Tenemos una ley, tenemos financiación, vamos a intentar evaluar mejor y generar más impacto. Desde un punto de vista más sistémico, ¿cómo se ha trabajado esta ley pensando en general en todo el entorno, ¿no?, que va desde el sistema educativo obligatorio hasta las universidades y mercado de trabajo? ¿O ha sido un trabajo de ley muy aislada pensando solo en políticas activas? Hacemos una última con Aurora y después contestas. Aurora Huerga, que es secretariado de Comisiones Obreras. Susana. Buena tarde. Muchas gracias por la explicación. Yo evidentemente la ley la he ido siguiendo, pero todavía no me he leído el contenido exacto. Pero sí hay una preocupación en el sentido de creo que la ley es una buena ley, pero el problema está en cómo la desarrollamos, porque ahora mismo lo que hay es que la gente que va al SEPE o va al SOC va porque tiene una necesidad normalmente de apuntarse para cobrar o el paro o lo que sea, pero no tanto para buscar empleo. O sea, hasta ahora tanto el SEPE como el SOC eran la oficina del paro, de cara a la población en general. Entonces, cambiar de la oficina del paro a la agencia de colocación, creo que ese es el gran reto que tenemos. Pero ¿cómo somos capaces de combinar educación, formación y empleo
para que realmente la gente que busque trabajo y que le podamos dar desde la oficina una salida, realmente la encuentren. Porque a veces lo que tenemos son unas ofertas que, bueno, claro, dejan muchísimo que desear. O sea, yo agradezco dentro de la ley que se hable del trabajo digno, pero que eso de verdad después lo pongamos cuando lleguen las ofertas y según qué ofertas no las podamos gestionar, porque de trabajo digno no tienen nada y eso estamos bastante acostumbrados a verlo. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa más de la propia ley es, primero, cómo somos capaces de hacerle creer a la ciudadanía que esto es un avance y que la solución a que puedas tener empleo o no pasa por aquí, que yo creo que es una gran ventaja, y después cómo somos capaces de formar a las personas para aquello que está demandando el mercado de trabajo. O sea, a mí no me vale que ahora me digan que necesitan 3.000 personas inmigrantes contratadas en origen cuando tenemos 75.000 personas en Cataluña que no tienen papeles. Por lo tanto, veamos que todas las políticas vayan encaminadas en la misma línea. Gràcies. Sí, fem una primera resposta i després... Vale? Hi ha alguna paraula més després de la Núria? Perquè si no, pues, Núria, fes tu la intervenció i llavors ja tanquem. Ja és la responsable de l'acció sindical d'ocupació. Molt ràpid. La meva intervenció també té molt a veure amb el tema de la importància de la intermediació pública. Però primer vull dir que crec que aquesta llei té una primera mancança, que és que no hem anat al diàleg social. Sabem que nosaltres des de la UGT hem fet aquesta queixa perquè creiem que fa un any hem aprovat una reforma laboral consensuada amb els agents socials que ha sigut un èxit, que un año después ha cambiado el mercado de trabajo y creo que una de las partes que nos faltaba eran las políticas activas de ocupación y qué hacemos con el número de personas que están en situación de desempleo, y creo que era importante también haber emanado esta ley del diálogo social. Dicho esto, creo que tiene cuestiones que son muy relevantes y que nos ayudarán a mejorar la ocupabilidad de las personas trabajadoras, pero como decía al principio de mi intervención, nos preocupa mucho la inexistencia de esa intermediación pública. Habéis hablado de que habrá un concierto de intermediación público-privada, pero que para eso es muy importante que esa intermediación pública sea potente, y mi pregunta es cómo vamos a hacer que sea potente, porque a lo largo de los años hemos incentivado mucho la intermediación privada en detrimento de la intermediación pública, y eso ha hecho pues que a esto que llamamos colectivos, que debo decir que yo llamar colectivos debemos de buscar otros términos para situar a las personas que están en situación de vulnerabilidad en el mercado de trabajo, porque claro, yo cuando escucho que las mujeres somos un colectivo, pues la verdad no me gusta demasiado, ¿no? Debemos de buscar otros términos, pero independientemente de esto, creo que la intermediación privada pues no genera igualdad de condiciones en el acceso al trabajo, y por eso creo que es importante, pues, y mi pregunta va en ese sentido, es qué se va a hacer desde el Servicio Público de Empleo pues para realmente ser un intermediario entre las necesidades de las empresas, junto con la formación necesaria para generar ocupabilidad entre los trabajadores, las personas que están en situación de desempleo. ¿Cómo vamos a hacer para casar esa oferta con demanda a través del servicio público? Gracias. Sí, Susana, muy cortito y te dejo a ti el último trozo. A ver, el tema de la formación que comentabas es uno de los servicios garantizados. Habla en el artículo 33 del sistema de formación en el trabajo, todo un artículo entero. Es verdad que aquí que estamos también en un proyecto de integración de la formación profesional y no hay una referencia directa, pero confiar en que estamos trabajando conjuntamente con la agencia, etcétera, para poder integrar las políticas. Yo creo que en materia de formación está bien porque abre una puerta importante a una financiación de una manera, bueno, que decir, tira atrás la ley del 2015 que estaba bloqueando mucho la financiación y la bestreta, etcétera. Yo eso lo destaco porque creo que es importante en el sistema, y sí que habla de fines de la formación en el trabajo, y la palabra
de dejar de hablar de formación profesional y hablar de formación en el trabajo va enfocado en esto que, no sé si eras tú y también Sarkowski, no sé si alguien más ha comentado, creo que Félix también, del tema de ser ágiles, del catálogo, de, ¿no?, cómo hacer programas enfocados claramente a que la formación responde a esas necesidades de la empresa de forma ágil y nos puede permitir, ¿no?, abrir de forma más importante pues, la dual, pero además también formas de trabajar la formación relacionadas directamente con las necesidades de las empresas, no tan con catálogos, etcétera. Y yo creo que es eso que la Unión Europea está promocionando, que son las microacreditaciones, es la manera de salirnos, ¿no?, de la inflexibilidad a veces de los sistemas de acreditación que no nos permiten tirar adelante. Y yo, al menos desde el SOC, es por ahí por donde queremos tirar, ¿no? Y después, no sé qué más temas si había. Yo creo que se me ha ido, ¿eh? Pero... Si no, després torno. Sí, perdoneu. Gerardo. Me he apuntado, pero no... Bueno, la verdad es que se ha abierto para otro par de horas, por lo menos. Gracias, Oriol, que además hacía tiempo que no nos veíamos y me alegra mucho volver a vernos. También por lo que habéis incorporado Héctor, Félix, Susana y Nuria. Y así intentamos un poco contestar, como ha hecho Susana, un poco de forma conjunta. Sobre la ley de formación en el ámbito laboral, que le has preguntado. En este momento está en mesa de diálogo social a falta de una última sesión y yo creo que en las próximas semanas se incorporará en el circuito legislativo, ¿no?, para una ley en la que, de forma complementaria a lo que Educación pues ha desarrollado con su ley orgánica de educación y un decreto que lleva, por cierto, mañana a la comisión, al Consejo General de la FP, al decreto de desarrollo de esa ley orgánica de formación profesional, lógicamente en el ámbito laboral, donde fundamentalmente jugamos con el catálogo de especialidades formativas, que es ese catálogo que responde de forma inmediata a las necesidades formativas de la empresa. La vamos a regular. En este momento, en cualquier caso ya, en base a las fórmulas que tenemos, y a que esta misma ley que se ha aprobado esta mañana ha modificado la Ley 30/2015, que quitando toda la poca flexibilidad que tenía, huyendo de la concurrencia competitiva e incorporando todos los instrumentos que tenemos de gestión, de la gestión directa, contrato programa o la declaración de sectores estratégicos o entidades estratégicas, eso va a entrar en vigor en cuanto se publique la norma, ¿eh? O sea, la Ley 30/2015 afortunadamente ha sido modificada en aquellas partes más lesivas para la gestión de la formación profesional en este país, ¿eh? Y eso entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. Respecto a las vacantes, que es otra reflexión importante. Bueno, sabemos que hay vacantes en unos sectores administrativos, en los sectores productivos realmente por falta de personal cualificado, y en otros por otras razones, por condiciones laborales o demás, ¿no?, que es importante ponerlo en valor. Yo siempre me acuerdo, en Baleares este verano me decía Llorens, el director general, dice, mira, al principio Baleares tiene el 5% de paro en este momento, tiene paro friccional famoso, Baleares lo tiene ya. Cuando llegó a tener un 18% de paro hace 2 años y perdió el 30% del PIB con el COVID. A principios de año, a principios del verano, pues había un problema de vacantes en la hostelería. El sector tuvo que subir los salarios este verano en Baleares para que pudiera haber suficientes profesionales. Y los ha habido, con los problemas de vivienda y tradicionales que pueda haber, pero ha mejorado las condiciones laborales y no ha faltado. De hecho, han pasado de 80.000 a 150.000 fijos discontinuos en Baleares solo este verano. El arraigo de formación es un camino a explorar para las personas inmigrantes en situación irregular. Sabéis que se aprobó el Real Decreto, se modificó este verano. Hay una instrucción que ya tienen las oficinas de extranjería y hay una parte importante que hemos aportado desde el Servicio Público de Empleo, y nosotros creemos que con el catálogo de especialidades formativas nuestro hay una oportunidad importante para regularizar a personas en situación irregular a través del arraigo de formación y responder a algunos ámbitos de las vacantes que hay en este país. También con el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Estamos en un momento en el que dejemos de decir trimestralmente que solamente necesitamos a
a personas trabajadoras en el ámbito de la marina mercante y de los deportistas profesionales. Lo llevamos haciendo ya 15 años. Entonces, con rigor, en este momento, en grupos de trabajo, en donde están las comunidades autónomas y los agentes sociales también, se está perfeccionando y actualizando el sistema de detección de esas ocupaciones, pero indudablemente ese catálogo con validez trimestral, es decir, que es un trimestre vemos que es suficiente, pues y si hay que prorrogarlo por otro trimestre o hay que renovarlo al siguiente, se hace, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos, es otra puerta abierta indudablemente. Hay que recordar que en cualquier caso tenemos el servicio garantizado de la formación e hilo con lo que habéis comentado también algunos de los otros intervinientes. Claro, nos la jugamos con la detección de necesidades formativas y con responder en tiempo real con la formación. Creemos que con esta plurianualidad, con esta posibilidad de tener políticas activas de empleo 365 días, con haber roto bueno, pues ese encorsetamiento de la Ley 30/2015, bueno, pues próximamente vamos a poder tener ya convocatorias abiertas durante todo el año. Pero es algo que ya también estamos haciendo. Lo digo por poner un ejemplo. Vino la patronal de la nube un día allí al SEPE y dijo, oye, tenemos un problema, necesitamos a 20.000 trabajadores. Y me dijeron los de la nube, vamos a ir a enseñarte una nube. Digo, será un sitio etéreo, ¿no? Entonces me llevaron a un sitio con un bloque de hormigón donde era más difícil entrar por razones de seguridad que cualquier entidad financiera de este país, ¿no? Porque ahí están nuestros datos, en un sitio físico puro y duro. Nos enseñó, aquella nube nos la enseñó un profesional. Era un electricista que había aprendido el oficio en la obra y se había recualificado porque en las famosas nubes hay tantos metros de cable como para dar 1 o 2 vueltas al mundo, ¿no? Si son 40.000 kilómetros al mundo, pues 80.000 kilómetros de kilómetros de cable. Donde además necesitaban especialistas recualificados en limpieza y en frío también. Porque hace falta estar súper limpios y estar frescos. Bueno, pues eso, como nos lo dijeron, nos lo enseñaron, incorporamos al catálogo de especialidades formativas, al catálogo de especialidades formativas, 17 especialidades formativas, y hemos respondido, se están ya formando en lo que nos dijeron. En 3 meses les dimos una solución al sector, ¿no? Ahora, cuando se ha liberado el suelo para el desarrollo de las energías renovables, fundamentalmente las fotovoltaicas, que el 0,5% del territorio de este país, es decir, unos 250.000 hectáreas, hicimos otro de la cuenta Fede, ¿no? Se van a llenar de parques fotovoltaicos. Luego los problemas que pueda haber de otras cosas, ¿no? Pero está liberado, y necesitan a miles de trabajadores montadores de parques fotovoltaicos. Pues el otro día también a una empresa importante de las del IBEX les hemos resuelto el problema porque lo hemos encarrilado con una empresa de formación para formar a cientos de trabajadores. Quiero decir que incluso ya estamos dando respuesta antes de tener todo esto liberado. Habláis de las acreditaciones. Efectivamente, es una competencia que tiene educación, ella no la tiene los servicios de... Bueno, no la tiene el SEPE, pero sí que la tienen los servicios de empleo, porque, o sea, la regula el Ministerio de Educación, pero la desarrollan los servicios de empleo, ¿vale? Salvo en Navarra, que sí que lo desarrolla la Consejería de Educación. Bueno, pues ahí yo creo que sí se ha avanzado, porque se ha homologado, se ha acreditado a los centros de formación profesional para acreditar, se ha acreditado a los profesores de educación de formación profesional para poder acreditar, y efectivamente nos la jugamos para ser capaces de acreditar profesionalmente a miles de profesionales que tenemos en este país que no tienen la titulación que las acredita. Pero bueno, yo creo que con la financiación que se ha puesto al servicio de esta acreditación, indudablemente se está avanzando. Y habéis hablado varios de la famosa intermediación, ¿no? Bueno, entre tanto nos ponemos de acuerdo qué queremos entender por tasa de intermediación, porque resulta que es que en este país nos estábamos haciendo trampa. Estábamos dividiendo las ofertas que se presentaban en los servicios de empleo, que eran más o menos 700.000, entre el número de contratos que se presentan en este país. Y en este país, como sabéis, antes incluso este año ya ha habido 1,5 millones menos de contratos presentados. Pero es que son unos 20 millones de contratos, muchos de ellos de un día o dos. Eso es una trampa que nos hacemos y claro, sale al final un 2 no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues primero tenemos que ponernos de acuerdo en saber qué es tasa de intermediación. Tenemos que mejorar indudablemente la intermediación de los servicios públicos de empleo y por eso se incorpora como servicio garantizado también ese acompañamiento personalizado a las pequeñas empresas. En el marco también de la detección de necesidades formativas y en la mejora del marco de esa colaboración privada.
público-privada. Pero los servicios públicos de empleo nos la jugamos, y es por lo que queremos y es por lo que nos deberían medir, la mejora de la empleabilidad de las personas. Tenemos que ser capaces de que ese espacio que a las personas les pueda separar del mercado de trabajo se achique cuanto más mejor, por una buena orientación, por una buena formación, y que ese contacto al final, que en el resto de Europa es prácticamente igual, es el boca a oreja, los portales privados que hay, los portales públicos, los jóvenes ya pues seguramente no van a pasar por las oficinas de empleo para la intermediación última, para esa última media milla para buscar la empresa, pero ahora los servicios públicos de empleo sí que tienen que hacer ese trabajo previo de mejorar esa empleabilidad, esos caracteres, esa formación, esa proactividad, esa empatía del trabajador para facilitarle esa búsqueda final del trabajo. Y yo no sé si más o menos hemos comentado casi todo y no sé si falta algo. Antes de acabar, como hemos empezado con la academia, acabamos con la academia, y también Eduardo, que nos quería también comentar alguna cosa. Más que comentar, pedirle a las autoridades estatales y autonómicas una cuestión, que hagan un buen uso, habla el jurista, de la posibilidad que han incorporado a la ley de empleo de celebrar contratos de duración determinada en todos los programas de políticas activas de empleo. Lo digo siendo consciente de que el uso no excesivamente correcto que se hizo en otras etapas llevó a una litigiosidad importante en el seno de las distintas administraciones que aún me parece que en algunas ocasiones se está sufriendo. Lo digo, soy consciente de lo que digo y creo que hay mecanismos jurídicos que permiten cumplir estrictamente y que se utilice también bien la posibilidad que se ha dado hasta el 2024, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre, de la contratación de técnicos para llevar a cabo esos programas, también con contratos de duración determinada. Algo, insisto, en lo que no se había pensado en la reforma laboral que acabó el 23 de diciembre de madrugada. Y la segunda cuestión, muy breve, es que como en toda ley, y esto ya no afecta directamente a la política de empleo, pero tiene incidencia, quienes nos dedicamos al mundo jurídico habitualmente empezamos ya por las disposiciones adicionales, transitorias y finales, antes que por el texto articulado. Y en esas disposiciones recuerden que encontramos una que es jurídicamente muy relevante, que es la desaparición de lo que se llama el procedimiento de oficio de la ley reguladora de la jurisdicción social de una parte, que simplificando mucho, y seguro que me ganaría un suspenso por esta afirmación que les voy a hacer, se trata de llevar a la jurisdicción contencioso administrativa todos los problemas que en la actualidad se plantean básicamente en conflictos de los que conocen las autoridades laborales y que levantan las correspondientes actas de infracción por la inspección y las posteriores sanciones por parte de la Administración y que afectan, obviamente, a buena parte de las empresas de economía de plataformas. Una cuestión importante. Y la segunda, pero esta daría, como dice muy bien Gerardo, y Raquel no debería permitirlo en el día de hoy, que continúe más de un minuto, es esa disposición de la que se ha preocupado la prensa, que es, de un día para otro se modifica la ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 51, la tramitación de los despidos colectivos, la mayor importancia que se da al informe de la inspección, y todo eso es importante, lo vamos a ver en su momento. Que se haya hecho bien o mal, pues eso nos daría para otro debate que no voy a iniciar ahora. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Creo que ha quedado en evidencia que el Consell Econòmic y Social o en otro ámbito hemos de hacer más encuentros de este tipo porque han salido muchos temas que daban para jornadas enteras y extensas. Y hoy pretendíamos que como mínimo hoy disfrute Gerardo de la ley que han aprobado. Mañana me consta que él ya tiene con la carpeta de deberes y se pondrán a ello, pero al menos hoy felicitarle otra vez por la ley. Todos somos conscientes y estaremos cada uno desde nuestro lado vigilantes de que sirva para todo eso que hemos dicho, però en tot cas agradeceros a todos i totes que hagueu trobat aquesta estona per compartir i fins a la pròxima. Gràcies.